Bueno, Dios le bendiga rica y poderosamente a todos mis amados hermanos en Cristo, a los amigos que van a ver este video también, Dios le bendiga rica y poderosamente. Esperamos en Dios ser de bendición para todos ustedes en el día de hoy con el tema que hemos preparado para todos ustedes, que aunque es un tema polémico, es un tema necesario que podamos entender porque se ha engañado mucho a las personas en cuanto a este tema. Desde ya, pues, darle las gracias a todos los hermanos y amigos que se suman a la transmisión, a aquellos que le dan me gusta, a aquellos que comparten, pues bueno, darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Y pues comenzamos el tema del día de hoy. A medida que vaya dándose el tema, se van a sumar algunos hermanos en Cristo, a los cuales pues le damos la gloria al Señor. Esperamos en Dios que puedan acompañarnos, mi hermano Salvador Barragán, mi hermano Joel Moody, y bueno, ya más adelante ellos se van a unir a esta transmisión. Quiero hacer una oración desde ya, pidiéndole a Dios que este tema pueda ser de bendición, no solamente para evangélicos, sino para católicos también. Y pues dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu bondad, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra pueda ser luz, que la verdad, Señor, salga a la luz por medio de este video, que podamos ser de bendición para muchas personas, Dios, que podamos ayudar a aquellos que se encuentran engañados, aquellos que se encuentran confundidos, aquellos que desconocen, incluso que podamos llevar, Señor, una luz de conocimiento de tu palabra. Te quiero pedir, amado Señor Dios Todopoderoso, que derrames tu gracia, Señor, sobre quienes vamos a estar exponiendo este tema. Te pido también que bendigas a los oyentes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, que van a estar oyendo este tema. Dios, que podamos ser de bendición. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues vamos a esperar un poco a que se nos vayan sumando más personas para así dar comienzo pues al video. Decirles que hoy estaremos tocando este tema, ¿no? Y es un tema que es como un caballito de batalla de aquellos apologistas de la Iglesia Católica Romana, y es que la Iglesia Católica Romana le dio la Biblia al mundo por medio del Papa Damaso, y que fue el primero en decirle al mundo que era la palabra de Dios. Pues hoy vamos a estar desmintiendo totalmente ese engaño terrible, ¿no? Es un engaño total. Lo vamos a estar desmintiendo con Biblia, lo vamos a estar desmintiendo con historia, lo vamos a estar desmintiendo. Y miren, hay algo tremendo cuando se dice una mentira, cuando se dice constantemente una mentira. Entonces, para poder mostrar la verdad, se necesita primero la ayuda de Dios. Dios es quien trae la luz, Dios es quien trae la verdad. Pero ciertamente, pues hay un esfuerzo que hemos tenido en preparar un tema que sea de bendición, muy serio, ¿verdad? Para eso tenemos un equipo de trabajo. Quiero agradecer antes de comenzar este tema, agradecer a todos mis amados hermanos que han hecho posible que esta plataforma pueda llegar a todos ustedes. Darle las gracias a mi hermano Alex allá en California, a mi hermana Gaudi, mi hermano Alejandro y su esposa también que nos han apoyado. Darle las gracias a Dios, pues, primeramente por eso. A mi hermano allá en Chile, mi hermano venezolano que se encuentra en Chile, que nos ha colaborado con esto del audio, del video. Ahora, para comenzar, pues me gustaría saber cómo se está viendo, cómo se está escuchando. Y en breves instantes, falta muy poco, hermano, no se despeguen de este canal porque hoy usted va a conocer la verdad sobre el Papa Damaso, va a conocer la verdad de quién hizo la Biblia y va a darse cuenta quién ha engañado por mucho tiempo. Si quizá alguien ha engañado a raíz en toda la historia, pues
usted hoy se va a dar cuenta a través de las escrituras, a través de la historia, y estaremos analizando cada uno de los argumentos del catolicismo romano. Entonces, mis amados hermanos, a partir de ya, pues les invito, le doy la bienvenida también a los amigos católicos que se encuentran, Dios les bendiga, le damos la gloria al Señor, ¿verdad? La Biblia dice que Dios ha venido por los enfermos y no por los sanos, así que les saludo, Dios les guarde, ¿verdad? Y Dios les bendiga. Saludando también pues a José Miguel, Giuseppe Gavilán, José Esteves, Francisco Godínez, Antonio Farfán, a mi esposa, Gloria al Señor, Manuel Roque, y a todos aquellos hermanos que nos apoyan también aquí en el chat. Muchas bendiciones a mi hermana Gloria Álamo, mi hermana Claudia Berenice, bueno, y a todos los hermanos, el hermano Pepe del Toro, y a todos los que van llegando, pues, mi Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Amados hermanos, el tema del día de hoy. Una afirmación que vamos a desmentir del catolicismo romano, y es que el Papa Damaso le dio la Biblia al mundo y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios, y que la Biblia se la regaló a los protestantes, se la regaló la Iglesia Católica. Entonces ha sido la Iglesia Católica la creadora de la Biblia, quien creó la Biblia, la Iglesia Católica. Esto lo afirman en muchos foros católicos, lo afirman apologistas católicos y se afirma incluso desde algunas páginas web católicas. Es así entonces que vamos a dar comienzo, vamos a darle comienzo ya al tema. Desde ya, bienvenidos todos, que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos entonces a este humilde canal, esperamos ser de bendición para todos ustedes y estaremos abordando este tema. ¿Damaso realmente le dio la Biblia al mundo? ¿Fue la Iglesia Católica la que le dio la Biblia al mundo y solo los protestantes tienen una Biblia que le dio la Iglesia Católica? ¿Será esto verdad? Esta y muchas cosas más estaremos viendo aquí en este programa. Entonces, saludándoles a todos, esperando que Dios les bendiga rica y poderosamente. Damos así comienzo a este programa. Saludando desde ya a todos los que ya van llegando, invitándoles a que le den me gusta a este video, así podemos llegar a más personas. Compártanlo, hermano, en todas las redes sociales y vamos a estar colocando el primer video del día. Aquí lo tenemos. Vamos a darle compartir. Ok, compartir audio, compartir pantalla. Ajá, aquí lo tenemos, creo que ustedes van a poder... ahí van a poder ver mi pantalla mientras reproducimos el primer video del día.
cada una de las afirmaciones. Voy a analizar aquellas Gloria al Señor. Saludamos entonces. Espero que me afirmen si ya me están escuchando. Por favor, si ya me pueden estar escuchando. Estamos compartiendo pues este video. Y vamos a la primera premisa, ¿no? La primera premisa es que el Papa Dámaso, oigan bien esto, que el Papa Dámaso y que la Iglesia Católica creó la Biblia. Primera gran mentira. Mire, señores, afirmar que una institución humana creó las Sagradas Escrituras es como decir que un hombre creó el universo. Tal cual, así de atrevida es esta afirmación. ¿Por qué? Porque ninguna institución humana, ninguna iglesia en el mundo se va ni se puede acreditar la creación de la palabra de Dios. Ahora usted se preguntará, y voy a decir algunas cosas que son, digámoslo así, son doctrina fundamental. Ustedes quizás no todos lo saben, ¿verdad? Y entonces tenemos que contarle a algunos de mis hermanos y amigos. Quizá ignoramos quién hizo realmente la Biblia. Voy a darle una información. A pesar de aproximadamente 1600 años, ¿verdad?, entre escritores, la cantidad de escritores que intervinieron en la formación de la Biblia, aproximadamente 40, de diferentes niveles sociales, de diferentes culturas, reyes, estadistas, sacerdotes, médicos, agricultores, pescadores. Muchos de ellos nunca se conocieron ni leyeron los libros o cartas por los otros. Sin embargo, la Biblia posee una maravillosa unidad de pensamiento. Toda ella apunta al plan redentor de Dios en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, para aquellos que no lo sabían, la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres de diferentes clases sociales, ricos, pobres, letrados, no letrados, ¿verdad? Ahora, ¿eran cualquier persona, como dicen algunos? No, eran personas que eran santas, por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que ella fue escrita por hombres santos que fueron inspirados por Dios. Aquellos que quieran conocer un poquito más acerca de este tema, les invito a que vean en mi canal, hay un tema específico acerca de esto, se llama la inspiración de las Sagradas Escrituras. Pero al afirmar el catolicismo romano que la Iglesia Católica creó la Biblia, vuelvo y lo repito, es como que una persona dijera, ¿verdad?, que creó el universo, las estrellas, los planetas. ¿Por qué? Porque nadie se puede adjudicar en esta tierra la creación de la Biblia. Ninguna institución humana, ninguna iglesia en el mundo, ni la iglesia ortodoxa, ni la iglesia romana, ni la iglesia evangélica, ninguno se puede acreditar, porque ha sido Dios en su eterno poder, majestad, en su eterna gloria, que ha permitido que la palabra de Dios llegue a nuestras manos.
Ahora, vamos con la segunda premisa. De todos modos, esto lo vamos a seguir desarrollando a medida que se va dando el tema, ¿verdad? Estaremos analizando qué hizo realmente Dámaso, qué fue lo que sucedió realmente, pero vamos a hablar acerca de lo que es la palabra de Dios. Miren esta afirmación que se dice dentro del catolicismo romano, lo dicen algunos apologistas católicos y lo dicen aún en algunas páginas web católicas. Y es que el Papa Dámaso fue el primero en decirle al mundo que esto es palabra de Dios. Mire, yo escucho esa afirmación y de verdad me da un poquito como de vergüenza. Me da un poquito como de pena, no sé cómo decirlo, pues. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque realmente esa afirmación es muy... Yo no sé si quien lo afirma realmente tiene algún grado de instrucción y no pretendo menospreciar a nadie, pero afirmar esto es algo bastante loco. No sé, mire, estoy tratando de rebuscar una palabra que no le ofenda, pues. Pero realmente es una tontería afirmar que fue el Papa Dámaso quien le dijo al mundo que la Biblia era palabra de Dios. ¿Por qué? Oye, porque toda la Biblia afirma que ella es palabra de Dios. Toda Jesucristo afirmó que la Biblia era palabra de Dios. El apóstol Pablo afirmó que las escrituras eran la palabra de Dios. Los apóstoles, Lucas, el escritor de los Hechos, afirmaron. Vamos a leer algunos versos bíblicos. Quizá usted diga, no, el pastor de repente está mintiendo. Pues vámonos a el Evangelio según San Marcos y me voy a dar el tiempito de buscarlo, de ir con calma, pues para que podamos disfrutar a través de las escrituras cómo se engaña tan terriblemente que Dámaso fue el primero que le dijo a la gente que la Biblia era palabra de Dios. A ver, Marcos capítulo 7, versículo 13. Esto lo dice Jesucristo, ¿verdad? Voy a leerlo desde el 12, dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. El Señor Jesucristo ya llama a la escritura palabra de Dios. Ya la llama palabra de Dios. Y no estoy utilizando muchos versos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque hay muchos, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, pero quería demostrarles a través del Nuevo Testamento el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? Vámonos a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 4. Lucas 4, verso 4 dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A la escritura, a la escritura. Entonces, algunos quizá podrán decir, no, pero es que en aquel entonces no estaba todavía escrito el Nuevo Testamento. Pero ya con esto hemos afirmado que el Antiguo Testamento ya era llamado la palabra de Dios. Ya era llamado palabra de Dios. Entonces no fue ningún Papa Dámaso el que vino a decir, ay, esto es palabra de Dios. Además, quiero decirle algo, mis amados amigos. Y lo hago en forma de pregunta. Y lo hago con mucho respeto. ¿Usted cree que Jesucristo no sabía que sus palabras iban a quedar por escrito en el Nuevo Testamento? ¿Será que Jesucristo no sabía eso? Pues claro, Jesucristo lo sabía. Por eso él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabamos al nombre de Dios. Hay más versos que vamos a estar compartiendo. Vámonos ahora al testimonio. Leímos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. También hay muchos versos. Lucas 8:21.
¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Y él dice, mi padre y mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Léalo en su Biblia católica, Lucas 8:21. Ahí queda muy claro que mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ya llamaba a la Biblia la palabra de Dios. Ay, pero entonces ellos dicen que fue el Papa Dámaso el que le dijo al mundo que esto era palabra de Dios. Qué blasfemia, qué... Oye, yo digo que hay que tener un poquito de respeto, ¿no? Con la verdad, hay que ser un poco cónsonos con la verdad. Oye, no estar diciendo cualquier tontería así por decirla. No, uno tiene que ser serio con las cosas que afirma, ¿verdad? Hay que ser un poquito serio con las cosas que se afirman. Veamos el testimonio apostólico en Hechos. Vamos a leer algunos versos del libro de los Hechos. Vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar buscando Hechos 8, Hechos capítulo 8, verso 14. Dice así. Leo para ustedes. Si ustedes tienen la oportunidad ya en su casa me pueden acompañar. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces fíjese que ya lo que predicaban los apóstoles, que era el evangelio de Jesucristo, ya era llamado también la palabra de Dios. Los evangelios ya eran llamados la palabra de Dios. Lo repito. Bueno, vamos a repetirlo pues. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Vieron? Iba a decir que no lo íbamos a repetir porque es que hay muchísimos versos, mucho testimonio apostólico que ya ellos conocían como la palabra de Jesús, como palabra de Dios. Hechos 11:1. Vámonos a Hechos, capítulo 11, versículo 1. Dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué habían recibido los gentiles? La predicación de Cristo, las palabras de Cristo, los escritos apostólicos también. Es decir, que los gentiles ya sabían en aquel entonces que los escritos del Nuevo Testamento eran palabras de Dios. Es decir, toda la Biblia, antes de que este señor, este Papa Dámaso, dijese que la Biblia era años atrás, la cristiandad ya sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Veamos más versos bíblicos. Hechos capítulo 13, versículo 5. Dice así, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Quiero leer desde el verso 4 porque hay algo muy interesante, algo muy hermoso. Dice, aquí refiriéndose a Bernabé y a Saulo, ¿no? Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Es decir, ya los escritos apostólicos, los evangelios, eran leídos en las sinagogas, eran leídos en las iglesias cristianas de aquel entonces. Y vamos a ver ahorita versos bíblicos que así lo afirman. Bueno, hay muchos más en Hechos, de verdad que tengo aquí una lista larga, pero vamos a tratar de resumir porque hay mucha tela que cortar en cuanto a este tema. Ahorita vamos a hablar también de historia, vamos a hablar un poquito también de historia. Vámonos a Romanos, la carta del apóstol Pablo. Sí, aquí vamos a ver el testimonio de Pablo también, escribiendo a los creyentes en Roma. Gloria al Señor. Capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿quién le dijo al mundo que era palabra de Dios y que no? ¿Dámaso o Jesucristo y los apóstoles? La escritura ya lo decía años antes. Mire, que digan eso es como alguien diga hoy en día,
ya a esta fecha de 2021 llegue un tal, vamos a ponerle un nombre, a ver, un tal Luis, a decir el tal Luis que acaba de inventar la luz. Así de terrible y de gracioso es que afirmen que este señor Damaso le dijo al mundo que esto era palabra de Dios. Y hay gente que lo repite, no se crea, hay gente que lo repite. Vámonos a la segunda carta del apóstol Pablo a los creyentes que se encontraban en Tesalónica. Segunda carta a los tesalonicenses o epístola, capítulo 3, verso 14. Dice así la escritura: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fíjese, las cartas apostólicas comienzan a tener una autoridad al igual que las escrituras del Antiguo Testamento. Comienzan a llamarse también escritura. Tienen que también obedecerse en aquel entonces. Entonces, vamos a ver otros testimonios de esto porque quiero que ustedes noten, amados hermanos, cómo es el engaño del catolicismo romano al afirmar eso. No sé si alguno de los hermanos que se encuentran en este canal han oído esta afirmación de algún católico que dice, no, lo que pasa es que el Papa Damaso fue el primero que le dio la Biblia al mundo, fue el primero, fue la Iglesia Católica la que le dijo al mundo que esto era palabra de Dios. Veamos más testimonios bíblicos. Nos vamos también ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, los escritos apostólicos debían ser enseñados, debían ser transmitidos y ya eran tomados como escritura. Por eso dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, comienzan a ser parte de lo que es la palabra de Dios. Y es la Biblia la que afirma que es palabra de Dios, no fue Damaso. No fue Damaso. Vamos a seguir viendo testimonio en la misma escritura. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, verso 27, dice, alabado sea el nombre de Dios, dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Aquí voy a tocar un tema que, aunque no es el tema de este estudio, lo vamos a tocar posiblemente en un programa posterior, el tema del canon, pero tiene que ver, hay que tratarse un poquito en esto, ¿no? Vemos que ya el apóstol Pablo mandaba a que sus cartas se leyeran a todos los santos hermanos. En todas las iglesias se comenzasen a leer. Entonces no fue que vino la Iglesia Católica y llegó y dijo, no, mire que vamos a recopilar estos libros y eso van a ser los que vamos a meter en la Biblia y tomen, seres humanos, aquí está la Biblia. La hicimos nosotros los católicos. Ahorita vamos a ver a través de la historia el engaño tan terrible que hay detrás de todo esto. Hay un engaño tremendo. Ahora, mis amados hermanos, sigamos viendo la escritura porque no hay como la palabra de Dios. No hay nada más hermoso que la Biblia para podernos enseñar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vámonos a la segunda carta del apóstol Pedro. Y es bonito cuando usted escucha, ¿verdad? A través de la escritura, la enseñanza de Dios. La enseñanza de nuestro Señor. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Verso del 15 al 18, dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Oigan bien, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquellos estudiosos de la Biblia, personas serias, ¿verdad?, que están viendo este video, saben que escrituras con mayúscula se les llama al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se les llama escrituras al Antiguo. Pero este verso nos dice que ya los escritos apostólicos, los escritos, las cartas paulinas, estaban siendo leídas a la par de los escritos del Antiguo Testamento. Es decir, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, los 4 evangelios estaban siendo leídos ya en la cristiandad como palabra de Dios, con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Es así, mis amados hermanos, que no hubo un concilio posterior para decir, no, mire, ustedes van a leer esta carta y esta no, esto sí, esto no. Ahorita vamos a ver el desarrollo, un poco cómo fue el desarrollo acerca del canon. Bueno, ahorita lo vamos a tratar en el campo de la historia, ahorita cuando hablemos a través de la historia. Quiero que vayamos ahora a la carta de Pablo a Tito. Vámonos a la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 3. Gloria a Dios. Mientras lo consigo aquí, darle un saludo muy especial a los hermanos que van llegando, todos los que se están sumando a esta transmisión. Hermanos, pedirles que le den me gusta y que lo compartan. Alabado sea el nombre de Dios. Tito capítulo 1, verso 3 dice así: y a su debido tiempo manifestó su palabra, oye bien, su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ya Pablo sabía que lo que él predicaba, que lo que él escribía, iba a ser palabra de Dios. Entonces, que venga a decirle a un cristiano, no, es que ustedes no sabían lo que era la palabra de Dios. Hasta que vino el Papa Dámaso, hizo el canon. Mire, el que hizo el canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ese fue el Papa Dámaso. Ese fue el que le dijo al mundo qué libros eran inspirados y qué libros no. Alabado sea el nombre de Dios. Qué hermosa es la escritura, hermanos. Y para comenzar este segundo segmento, un segmento en el que vamos a hablar un poco de historia sin dejar atrás la Biblia, pero porque este tema es un tema histórico. Cuando es un tema bíblico, pues lo tratamos a través de la Biblia, y sin embargo, siendo un tema histórico, estamos tratándolo a través de las Escrituras, porque qué bendición es la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Vámonos. Para comenzar este segmento, vámonos a la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, capítulo 3, verso 2. Veamos lo que dice. Dice así: mucho, en todas, voy a leerlo del verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, así comenzamos este siguiente segmento de historia, amados hermanos. La Biblia, la Escritura, la palabra inspirada por el Espíritu Santo nos dice que fue a los judíos quienes le fue confiada la palabra de Dios. ¿A qué se está refiriendo el escritor? ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, que le fue confiada? Se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo poder decidir qué Biblia es la correcta? ¿Sí? Usted se preguntará, oye, pero en la Biblia católica veo 7 libros que han sido añadidos, por cierto, 7 libros más. Y la Biblia, Reina Valera, no los tiene. ¿Qué aconteció allí? Okay, vamos a informarle
y vamos a tratar de ser lo más serios posible en cuanto a este tema. Amados hermanos, hubo un canon, que fue el canon judío. Ese fue el canon que aproximadamente fue en el siglo I, lo realizaron los judíos. Eh, Incluso se dice bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto. Ellos ratificaron, en el siglo I se ratificó, y oiga bien las palabras que estoy utilizando, se ratificó qué libros eran inspirados del Antiguo Testamento y qué libros no eran inspirados. Entonces, en el canon judío se ratificó una Biblia, un Antiguo Testamento tal cual como lo tenemos en la Reina Valera. En ese canon judío, en el cual se ratificó el canon del Antiguo Testamento, no estaban incluidos los libros de Sabiduría, Siracida, Baruch, Primera, Segunda de Macabeos, Judith. No, estos libros no fueron aceptados en este canon judío. El único canon que ha existido. No existió. Hay algunos apologistas, por tratar de minimizar lo que allí sucedió, que quieren cambiarle el nombre, ¿no? Y ponerle pinturas y colores y decir que no, este es el canon fariseico, dicen algunos. Otros dicen, no, este es el canon de los que mataron a Jesucristo y lo vendieron. Bueno, con descalificar, pero lo cierto, y lo leímos en el Romanos, lo cierto es que a los judíos se le encomendó el Antiguo Testamento. Duélale a quien le duela, la verdad es un poquito doloroso. Ahora hay algunos documentos, espero que me esté explicando lo más sencillo posible porque no quiero ser muy pomposo en la manera de hablar, quiero ser muy sencillo en la manera de explicarle, y si no lo estoy diciendo, por favor me lo participan en el chat. ¿Qué es un canon? Para los que no saben qué es un canon. En el canon judío fue donde se determinó, ¿verdad?, qué libros iban a ser incluidos en la Biblia del Antiguo Testamento. Recuerden que todavía en el siglo I no habían sido escritos totalmente el Nuevo Testamento para cuando se realizó este canon. Y eran los judíos quienes estaban determinando lo que fue, valga la redundancia, el canon de los libros inspirados del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es la palabra canon? ¿Qué significa? Medida de medir o caña de medir. Y fue a través de algunas medidas, ¿verdad? Algunas, digámoslo así, algunas situaciones tenían que ser libros escritos por profetas, tenían que tener la palabra de Dios dentro de ellos, muchas otras cosas, pues, pero fue allí, en este canon judío, donde se determinó qué libros iban a estar en el Antiguo Testamento. Y allí no estaban los libros apócrifos. No se encontraban. Los judíos no aceptaron estos libros como inspirados. Ciertamente se afirmó de que estos libros tenían una riqueza histórica, pero que no eran inspirados por Dios. Y voy a repetir esto. Siempre se ha dicho y se ha afirmado que estos libros tienen una riqueza histórica, es decir, para leerlos como un libro de historia, pero no son inspirados por Dios. Mismo canon de los judíos así lo determinó. Ahora, hay un argumento muy falaz, muy falso, del cual se toman algunos apologistas católicos al afirmar que la Septuaginta, que hay algunas listas en la Septuaginta, ¿verdad?, que han aparecido, donde se incluyen, en estas listas, se incluyen estos libros deuterocanónicos, y entonces, según ellos, por lo tanto, sí eran inspirados por Dios.
y se han inventado un canon, el canon alejandrino, y supuestamente, porque de esto no hay prueba, en el canon alejandrino se determinó que estos libros sí estaban inspirados por Dios. Hermano, mire, estas listas tienen otros libros que no se encuentran ni en la Biblia evangélica ni en la Biblia católica, como es el caso del libro de Enoch. Entonces no se puede afirmar que esto sea una lista canónica, ni que se haya afirmado qué libros eran canónicos y cuáles no, como ha sido en la historia. Han habido algunos que han hecho Biblias, ¿verdad? Han hecho Biblias, traducciones bíblicas, perdón, traducciones de la Biblia, y en ellas se han incluido, óigame bien, se han incluido estos libros apócrifos, pero ahí mismo dice, estos libros son de segunda inspiración o de dudosa inspiración divina. Entonces, esta lista de la Septuaginta no prueba nada que estos libros sean canónicos. Y lo vuelvo a repetir, en esta lista también se encontraba el libro de Enoch. Entonces debieran también meter en su Biblia el libro de Enoch, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacen? Es buscando algo para buscar la manera de justificar algo que ellos saben que es incorrecto. Repito, el único canon que se ha realizado fue el primer canon judío, el canon judío. Ahora, continuamos en la historia, estamos en el siglo I, ¿verdad? Se realiza el canon judío, los apóstoles comienzan a escribir sus cartas, se escriben los evangelios, aproximadamente para el año 100 después de Cristo, ya nuestro Señor había ascendido al cielo, en el año 33, y de ahí posteriormente se empiezan a escribir los libros del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas apostólicas y el libro de Apocalipsis. Hubo comunidades, en aquel entonces hubo varias comunidades cristianas que comenzaron a leer estas cartas, a leerlas en sus iglesias. La iglesia comenzó, luego de la persecución, la iglesia comienza a crecer, ¿verdad? A expandirse en diferentes partes, y es allí donde hay incluso, mucho antes de que Dámaso quisiese hacer un canon, ya habían versiones de la Biblia. Ya habían versiones bíblicas, sí, así como se lo estoy afirmando. Ya habían, es decir, Biblias ya existían. Habían algunos casos o algunas discusiones por algunos libros. Hubo discusión en la iglesia temprana, hubo discusión por el libro de Esther, hubo discusión por el libro de Santiago, por el libro de Apocalipsis, pero ya habían canónicamente, varios, tanto padres de la iglesia como el fragmento Muratori, como padres de la iglesia, que ya tenían la misma lista que tenemos hoy en día, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero ese no va a ser el tema, vamos a tener el tema del canon del Nuevo Testamento más adelante. El tema es si Dámaso le dio al mundo la Biblia, como afirma el catolicismo romano. Ahora, se dice o afirma la Iglesia Católica que fue allí en el Concilio de Roma donde Dámaso dio el decreto, ¿no? Vamos a ver si tenemos por aquí el decreto para leerlo. Decreto del Papa Dámaso, Concilio Romano del 382, del canon de las Sagradas Escrituras, del mismo decreto de las actas del mismo Concilio de Roma. Asimismo se dijo: ahora hay que tratar de las escrituras divinas, que es lo que ha de recibir la universal Iglesia Católica y que debe evitar. Empieza la relación del Antiguo Testamento, un libro del Génesis. Bueno, ahí narra todos los libros que decretó Dámaso en aquel entonces, incluyendo los libros apócrifos. Ahí incluye a Tobías, a Esdras, un segundo libro de Esdras,
a Judith, a los Macabeos y a estos libros apócrifos, pues. Entonces, en este edicto, en este decreto, perdón, en el año 382, Dámaso da una lista. Dentro de la lista que da Dámaso, allí se encuentra los libros deuterocanónicos o apócrifos. En la Iglesia Católica, incluso en varias versiones bíblicas católicas, ellos le colocan deuterocanónicos. Fueron aceptados después, posteriormente, que muchos apologistas no lo quieren aceptar, pero se sabe que fue así. Estos libros no son inspirados, fue después del canon, ¿verdad? Que fueron, incluso, vamos a ver a través de la historia, que ni siquiera ese decreto fue algo universal para la Iglesia. ¿Cómo nos explica eso, pastor? Voy a explicarles poco a poco, pues. Dámaso reunió a la iglesia local de Roma. No fue un concilio ecuménico, fue un concilio local, regional, así como lo fue el concilio de Hipona y el concilio de Cartago. Por esta razón no fue aceptado por toda la cristiandad. Y antes de Dámaso, antes que Dámaso diera ese decreto, ya existían versiones bíblicas, como la Vetus Latina. Incluso hay varias versiones, incluso hubo una versión que se hizo en griego y hebreo. En griego y hebreo. Pero mire, los posteriores, de hecho hubo varios papas posteriores a Dámaso. Digo papas porque ya más adelante, posteriormente, fue que se empezó a utilizar este término, ¿no? Ya cuando Dámaso estaba como obispo de Roma, ya quería Roma hacerse de lo que era el poder religioso de toda la cristiandad en entonces. Pero los cristianos de aquella época no aceptaban esa superioridad de Roma. De hecho, la iglesia del norte de África nunca lo aceptó. No lo aceptaron, no aceptaron a Roma o al obispo de Roma, como ellos lo pretendían, como obispo de obispos. Hubo otras regiones de aquel entonces que tampoco aceptaban esto. Es decir, cada región tenía ¿cómo le podemos decir? Sus obispos encargados y no eran regidos por Roma. Pero como esto fue algo regional, esto que hizo el Papa, el obispo de Roma, Dámaso, en aquel entonces, como ellos le quieren llamar Papa, como lo hizo Dámaso, fue regional, no fue aceptado por los papas posteriormente. Y muchas evidencias de papas, mire, yo me diera aquí tiempo contándoles de papas que rechazaron esta afirmación de Dámaso, que rechazaron estos libros deuterocanónicos o apócrifos, lo rechazaron, hubo muchos papas. Voy a contar algunos casos que son bastante importantes, ¿no? Como el caso del cardenal Cayetano, que fue el que enfrentó a Lutero. Recuerden que el Papa de aquel entonces mandó al cardenal Cayetano a que se enfrentara, a que refutara todas las enseñanzas de Lutero. Y este hombre, este cardenal Cayetano, no estaba de acuerdo en estos libros apócrifos o deuterocanónicos, estaba totalmente en desacuerdo. Es decir, que la iglesia de entonces, de la época de Martín Lutero, el catolicismo romano de aquel entonces, todavía no aceptaban el decreto que había dicho el Papa Dámaso. Para que lo analice, Francisco Jiménez Cisneros, autor de la Biblia Complutense, en su prefacio él escribió para el Papa, mire, con la ayuda y la aceptación del Papa León X o León X, dice que los libros apócrifos no son canónicos. Entonces, ¿por qué no le prestaron atención a aquel decreto de Dámaso? Porque no fue un decreto universal. Ese no fue un concilio ecuménico. Veamos lo que enseña la Iglesia Católica, porque usted dice, bueno, esto lo dice el pastor Cristian, pero veamos lo que dice
la Enciclopedia Católica. Dice así: solo las decisiones de los concilios ecuménicos y la enseñanza ex cátedra del Papa tienen que ser tratadas como estrictamente definitivas en el sentido canónico, y la función del magisterio ordinarium ha estado dedicado con la promulgación y mantenimiento efectivo de lo que ha ido formalmente definido por el magisterium solemne, o puede ser legítimamente deducido de sus definiciones. Entonces, ¿por qué es que al Papa, ya usted lo entendió, ¿verdad? Por la misma Iglesia Católica, ¿por qué ellos no aceptaron aquel decreto de Dámaso? Porque no fue hecho en un concilio ecuménico, fue un concilio regional. Por lo tanto, buscar, sí, bueno, esto ya es una costumbre, ¿no? En querer buscar tapar sus falsas enseñanzas, buscando algo en la historia atrás, vamos a buscar algo que nos ayude, pues. Entonces ellos buscaron un concilio regional para justificar lo que fueron los libros apócrifos o deuterocanónicos, como usted le quiera llamar. Gregorio el Grande, el Papa Gregorio, que se llamó el Grande, también rechazó el canon de Roma. Y fíjese, él rechazó a Primera de Macabeos como inspirado. El concilio de Roma no fue un concilio ecuménico, al igual que el de Hipona y el de Cartago. A ver, ellos dicen, o algunos apologistas afirman, no, el Papa Dámaso lo afirmó en el concilio de Roma y luego se reafirmó en Hipona y en Cartago. ¿Qué pasa? Que Hipona y Cartago son también concilios regionales, no fueron concilios ecuménicos. Por lo tanto, estos concilios, y por eso es que muchos adelante, usted puede ver en la historia, investíguelo. Si cree que yo le estoy mintiendo, investíguelo. Si todos los papas estuvieron de acuerdo con estos concilios, no estuvieron de acuerdo porque eran concilios regionales, no eran concilios ecuménicos. Rufino, en el año 345-311, amigo de Jerónimo, por cierto, que no se me vaya a olvidar contarles que la historia de Jerónimo y Dámaso, vamos a contarla, mire. Dámaso, de hecho que Dámaso era un total ignorante, el Papa Dámaso era muy ignorante en la escritura. Él incluso le hace muchas preguntas a Jerónimo, él pone a Jerónimo a que por favor le haga una traducción, quería una traducción de la Biblia. Jerónimo, que es el que le hace, esto es importante, hermano, esto es importante que usted lo entienda, mire, el Papa Dámaso le manda, o el obispo de Roma, o Papa, como le quieran decir, le manda a hacer una traducción a Jerónimo. Jerónimo se aísla, se va como ermitaño, para poder estar, digamos, pues, tranquilo, para poder hacer la traducción. El Papa Dámaso le hace preguntas, le envía cartas allí a Jerónimo. Sí, Dámaso le hace preguntas a Jerónimo. Preguntas que parecen de una persona tremendo. Él le pregunta a Jerónimo que qué significa la palabra Osana. Él le pregunta a Jerónimo, le hace preguntas, pero que hablan de que este señor, con todo respeto, pero así lo hace ver la historia, pues, y sus escritos, pero este señor era un total ignorante de las escrituras. Dámaso era un total ignorante de las escrituras. Jerónimo, sin embargo, le responde. Pero miren esto, que es lo importante que quiero afirmar. Jerónimo no creía, aquel que le sirvió como traductor a Dámaso, no creía que esos libros apócrifos eran inspirados. Y él lo deja muy en claro. Usted puede ver los escritos en cada uno de los prefacios de las diferentes traducciones, ¿verdad?, que le hizo a la escritura, porque hubo varios ejemplares que se imprimieron, y el mismo Jerónimo afirma muchas veces que ni Judith, que ni Primera y Segunda Macabeos, Sabiduría, Siracia y estos libros, él afirma que no son inspirados por Dios,
que son de segunda inspiración y que solamente pues sirven para leerlos. Pero vamos con Rufino. Rufino era un amigo de Jerónimo. Él menciona los libros apócrifos del Nuevo Testamento después de Roma y Poma. Él aparece después de Roma, Hipona y Cartago. Mire, Rufino habla después de estos concilios. Veamos qué piensa Rufino. Él decía que no tenían autoridad para la iglesia estos libros y que no eran inspirados. Dice que solamente son libros eclesiásticos, pero no inspirados. Y esto lo dice, óigame bien, esto lo dice un amigo de Jerónimo posterior al decreto de Dámaso. Si alguien aparece después, oye, y se está dejando guiar supuestamente por lo que dijo el Papa y a toda la cristiandad universal, entonces aquí Rufino hubiera dicho, no, ya nosotros aprendimos que el Papa Dámaso ya nos dijo cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Pero fíjese que Rufino deja claro también en el año 345-411, él deja claro que estos libros no eran tomados como inspirados por la cristiandad. Entonces, el decreto de Dámaso no fue tomado en cuenta por todos los cristianos de aquel entonces. Cirilo de Jerusalén da una lista, y en esta lista que da Cirilo de Jerusalén tampoco menciona los apócrifos, no los menciona. Epifanio hace una traducción del griego al hebreo, por allí por 315, 403, y dice, la lista de libros aprobados fue dada por Dios a los judíos. Miren esta afirmación, la lista de libros aprobados, por aquí lo tengo, fue dada por Dios a los judíos. Para resumirlo así, ¿no? Es parafraseando pues lo que dijo aquí Epifanio. Entonces, como él le da autoridad a aquel canon judío. Es decir, Epifanio también conocía no el decreto de Dámaso, sino la autoridad que tenía aquel canon judío. Jerónimo dice que es la regla aceptar el canon judío. Mire cómo lo dice Jerónimo, es la regla aceptar el canon judío. Que estos libros no sean para establecer dogmas. Lo deja claro también aquí Jerónimo, que estos libros, es decir, los libros apócrifos, no se vayan a usar para decretar dogmas. ¿Por qué? Porque era que el Papa Dámaso los quería incluir. Entonces aquí nos damos cuenta quién le colocó libros a la Biblia y quién, si fue que los evangélicos le quitaron libros a la Biblia, fue así. No, fue el Papa, Papa Dámaso, quien le incluyó libros a la escritura, libros, por cierto, que tienen enseñanzas diabólicas, libros que van en contra totalmente de la doctrina santa y pura de las escrituras, libros que tienen errores históricos, libros con errores doctrinales, pero eso va a ser el tema, eso va a ser otro tema. Así que mis amados hermanos, fíjense cómo la argumentación, no solamente bíblica, sino histórica, nos deja muy en claro, que el Papa Dámaso no creó la Biblia, que el Papa Dámaso ni la Iglesia Católica crearon la Biblia. Fue Dios en su eterno poder, en su majestad. Mire, atribuirle la Biblia a una iglesia es una falta de respeto. Atribuirle la Biblia a una organización religiosa es una falta de respeto a Dios. ¿Quién creó la Biblia? El Espíritu Santo de Dios ha sido el guiador en todas las etapas, ya sea del pueblo judío, en las etapas de la cristiandad. El Espíritu Santo es el total autor de las Escrituras. Si bien muchos hombres escribieron, algunos entendiendo lo que escribían, otros no entendieron, como el caso de Daniel.
Daniel dice, yo escribía, mas no entendía. Otros escribieron y Dios permitió que cada uno de estos seres humanos, santos, por cierto, que influyeron en la escritura, fueron inspirados, y la palabra inspiración significa soplados por el Espíritu Santo. Es así, mis amados hermanos, que ni Damaso, ni ninguna iglesia ha creado la Biblia. Es así, mis amados hermanos, y todavía me da un poco de risa, ¿no? Que afirmen que este Papa o que la Iglesia Católica fue la que le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Y salen algunos apologistas, como el caso de Luis Toro, y bueno, otros que no quiero mencionar, pues, porque no viene el caso. A Luis lo menciono porque por la gracia de Dios tuve la oportunidad de tener un debate con él. Pero fíjese algo, afirmar esto es tan grosero como que alguien, a ver, un arquitecto muy famoso construye un edificio, hace los planos, hace todo lo necesario. Me perdonan porque soy un ignorante en esto de la arquitectura, pero el arquitecto hace todo lo que tiene que ver con una infraestructura, digamos una torre famosa. Y de repente pasa, qué sé yo, un niño jugando con una pelotita, y dice el niño, yo fui el que hice esa torre. Así de grosso se ve esta afirmación del catolicismo romano al decir que el catolicismo fue el que hizo la Biblia. No, el canon de la Biblia ya existía. Primero, el canon del Antiguo Testamento existía antes que existiera la religión católica. Y el canon del Nuevo Testamento ya existía, oiga esta afirmación, antes de que naciera el catolicismo romano tal cual como lo conocemos hoy en día, ya existía el canon del Nuevo Testamento. Es decir, primero la Biblia, después es la iglesia. Es la palabra de Dios. Era a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Jesús es uno con la palabra. Esto es muy difícil de entender para muchas personas, ¿verdad? Es tremendo. La Biblia dice que para el hombre natural todo, pues, es natural, pero para los hombres espirituales Dios derrama su entendimiento. Y hay algo muy hermoso, y es que Dios escondió estas cosas a los grandes sabios, a los entendidos, y se la declaró a los humildes, a los sencillos. Por eso me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor por la misericordia de Dios. Entonces, quien intervino en la creación de la Biblia, queda muy claro que fue el Espíritu Santo de Dios, que hubieron hombres, ciertamente hubo hombres, varones santos que influyeron en la conformación del canon, en la conformación de las escrituras. Pero déjenme decirles que antes de que existiera el catolicismo, tal cual como existe hoy en día, ya existía el canon bíblico, ya existía la Biblia. El catolicismo romano, y lo digo sin ánimo de ofender, pero así lo es, ha sido una deformación del cristianismo, en un sincretismo religioso entre la iglesia cristiana de aquel entonces, que fue cristiana. La iglesia de Roma fue una iglesia cristiana, pero que se pervirtió con el tiempo. Veamos, vamos a ver si podemos proyectar nuevamente el video. Ahí hay algunas afirmaciones que se dicen desde el catolicismo. Ya lo tenemos por aquí. Sí, ahí hay algunas afirmaciones de algunos apologistas también. Vamos a compartirlo por aquí. Ok, ya lo tenemos. Compartir audio.
Entonces, mis amados hermanos, veamos esta afirmación, no sé si se logró captar, y es decir, que sin la iglesia no habría la Biblia. Yo creo que es la iglesia la que determina y guía, perdón, es la Biblia la que determina y guía a la iglesia de Jesucristo. Por eso dice la escritura que la iglesia, dice la escritura, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es la iglesia la verdad. Lo dice la escritura, no lo dice el pastor Cristian Villamizar. No es la iglesia la verdad. Es la escritura la verdad. Por eso digo, mi Señor Jesucristo, a Él sea toda la gloria. Él dijo, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la iglesia es columna de la verdad, es el sostén de la verdad. No es la iglesia la verdad, como lo pretenden decir desde el catolicismo romano. Si no fuera por nosotros, el mundo no tendría la Biblia. Qué tremenda afirmación. No tendrá un poquito, no tiene un poquito de temor de Dios. Yo llamo a la reflexión a algunos apologistas católicos, a ser un poquito, bueno, que le pidan perdón a Dios, pues, porque hay que ser temeroso de Dios. Hay que ser bastante no temeroso de Dios para decir estas afirmaciones. Amados hermanos, así como hemos demostrado, en otra oportunidad tendremos más tiempo para seguir compartiendo otros temas. Vamos a dar las conclusiones, de este tema, no se aparte todavía, vamos a dar las conclusiones acerca de este tema en este siguiente segmento. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ya vimos por la escritura, dando las conclusiones, vimos por la Biblia que no fue Damaso quien llamó palabra de Dios a la escritura, ya Jesucristo llamó palabra de Dios, el apóstol Pablo llamó palabra de Dios, Pedro llamó palabra de Dios, los apóstoles llamaron palabra de Dios a la escritura. Vimos que el concilio de Roma, allí donde Damaso dio este decreto, fue solamente un concilio regional. Vemos que en toda la historia posterior no fue aceptado por muchos papas, incluso este concilio. Muchos incluso en épocas posteriores ni siquiera habían aceptado este canon con estos libros, ¿no? Con los libros apócrifos. También sabemos, pues, del testimonio, oímos del testimonio de algunos como Jerónimo, como Rufino, Cirilo de Jerusalén, Gregorio el Grande, Francisco Jiménez Cisneros, el cardenal Cayetano, que fue el que estuvo ahí debatiendo con Martín Lutero,
Es así, amados hermanos, que concluyo pues dándole la gloria a Dios por su misericordia y su bondad, dando gracias también al señor Justo L. González, porque algunos de los argumentos que se han dado han salido del Diccionario Ilustrado de Intérpretes de la Fe, a Bruce F.F., el canon de las Sagradas Escrituras, y a Webster Williams en su escrito Sola Escritura. Saludarles, darle las gracias al Señor por la oportunidad, y voy a dejar este tiempo para saludar a mis hermanos que se encuentran aquí en el chat. Vamos a saludar a algunos que se encuentran. Alabado sea el nombre de Dios. Le damos la gloria al Señor, mis amados hermanos, por darle las gracias también a ustedes que se han quedado aquí en toda esta transmisión de ese tema. Darle también las gracias, nuevamente lo hago, lo hice en el comienzo de este video, pero lo voy a hacer también al final, a todos aquellos que han hecho posible pues que tengamos este canal, que vayamos mejorando, mis hermanos que nos han estado apoyando, a mis hermanos en California, Estados Unidos, mis hermanos en México, hermanos en El Salvador, Guatemala, Chile, Perú, en Brasil también, hermanos en Colombia. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición poder ya hacer videos. Darle la gracia a mi hermano Alex, mi hermana Gaudí, mi hermano Alejandro y su esposa, mi hermano José. Darle las gracias también a todos aquellos hermanos que han sido de bendición, que se encuentran aquí en el canal. Así que vamos a saludarlos. Vamos a tomar un tiempo para saludar a mis hermanos, a Eusencio. Dios le bendiga, amado hermano. Dios me le guarde. También saludamos a los amigos católicos. Dios le bendiga. Mire, esto también es hecho para ustedes y esperamos en Dios que investiguen, investiguen. No se queden con lo que dice el pastor Cristian Villamizar. No se queden incluso con lo que le dice el cura de la parroquia. Les invito que si usted realmente tiene un deseo por la verdad, haga una investigación seria. Saque los prejuicios de su corazón. Órele a Dios y dése cuenta realmente de cómo muchas veces ha habido engaño. Quiero hacer una oración antes de saludar a los hermanos. Voy a hacer una oración por los amigos católicos. Padre nuestro, quiero darte las gracias por tu eterno amor, Señor, por tu gran misericordia para nosotros. Quiero pedirte, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, por los amigos católicos que se encuentran en el chat, por aquellos que verán la reproducción de este tema. Te quiero pedir, Señor, que obres en su corazón. Permite, Señor, que tu palabra toque sus corazones. Permite, amado Dios, que tú puedas colocar en ellos el querer como el hacer. Bendícelos, Señor, a ellos. Permite que en algún momento, así como yo, Señor, así como en algún momento tú me sacaste de las tinieblas a la luz, en algún momento tú quitaste aquella venda que tenía en mis ojos. Permite que también sea quitada, Jesús. Bendígales. Obra de una manera poderosa en sus vidas, Señor. Sé tú su Padre. Permite que ellos te puedan conocer, mi amado Señor Jesucristo. Te pido que obres en sus corazones aquellos católicos sinceros que han visto este estudio. Te pido, Señor, que obres en sus corazones para que ellos también puedan conocerte, amarte, seguirte y servirte. Conocer aquel Dios amoroso, pero aquel que también es fuego consumidor. Permite, mi Señor, que te puedan conocer. Dice tu palabra que no se ha cortado tu mano para salvar. Yo te pido que les toques, que les bendigas, que les guardes y que obren sus corazones. Te pido también por el pueblo evangélico. Te doy la gracia, Señor, por permitirme esta oportunidad de compartir este estudio. Quiero pedirte, amado Dios, que bendigas a mis hermanos, que les guardes, que no vayan a ser engañados, Señor, que no vayan a ser confundidos por las trampas del maligno, Señor, sino que sean fundados en la roca que es Cristo Jesús, que sean fundamentados en tu palabra, Dios, en aquella roca inconmovible, Señor, en aquella roca que es el ángulo, Señor, la piedra fundamental de la casa. Te pido, mi Señor Dios Todopoderoso, que guardes a mis hermanos, que los bendigas,
y que seas de bendición y que este estudio sea de bendición para ellos. Así, mis amados hermanos, pues ahora sí me voy a dar la tarea de saludarles. Saludo a hoy, gloria a Dios, mi hermano Arnold Portillo. Mi hermano, es una bendición, de verdad. También tiene su canal en YouTube. Les invito para que también vean el canal de mi hermano Arnold Portillo. Saludamos a Santiago Garzón, Rafael Antonio López, al canal católico instruido, también saludamos a los católicos, pues, a Ricardo Valdivia, saludamos a, alabado sea el nombre de nosotros, a B, así está, B pequeña y la D. Saludamos también a Liendre Cervantes, gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde, a María Romero. La gloria sea para nuestro Dios, mi hermana Gloria Álamo, mi hermana, Dios le bendiga, muchísimas gracias por su apoyo, gracias a aquellos hermanos también que oran por nosotros, ese es el mejor apoyo pues que nos pueden brindar. Tenemos por aquí también a ver, alabado sea el nombre de nuestro Dios, mi hermana Claudine Alvarado, mi hermana también es fiel, pues Dios le bendiga. Mi hermana me coloca aquí algo hermoso. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén, aleluya. Continuamos. Es Cristo la roca, amén. Rafael Antonio López, Dios le bendiga. Saludamos a Íñigo García. Saludamos también a ver, gloria al Señor. Estamos viendo por aquí que más hermanos. José Bueno, Dios le bendiga, mi amado hermano. Tenemos por aquí a... Bueno, hay hermanos que van a ver en diferido, ¿no? Si alguno no lo mencioné, mi hermano, me disculpa, Ricardo Valdivia, Dios le bendiga, Dios me le guarde. Saludamos por aquí más adelante a Mr. Basilio, 1, 2, 3, a Eduardo Rivera Quiroz, Dios le bendiga también. Tenemos por aquí, a ver más adelante, a Mario Flores, Dios le guarde. Bueno, y Antonio Cabrera Santillán. A todos mis amados hermanos, que mi Dios Todopoderoso les bendiga, que Dios les guarde. Y pues siempre termino la transmisión haciendo una oración por aquellas personas que quizás tengan alguna enfermedad, por aquellas personas o hermanos que están pasando por momentos difíciles. También, entonces vamos a orar, oremos juntos. Le pido, mis amados hermanos, que allá donde usted esté, si tiene la posibilidad de cerrar sus ojos y levantar sus manos al cielo junto conmigo, lo haga. Y oremos juntos. No depende del pastor Cristian orando, es la gloria de nuestro Dios que nos acompaña. Bueno, le damos la gloria a Dios, lo estuvimos esperando, mi hermano, pero acaba de llegar por aquí uno de los invitados del día de hoy, mi amado hermano Joel Moody. Bienvenido, mi amado hermano Joel, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor, Dios te bendiga en gran manera y bendiciones también ahí a todos los amados hermanos. Ahí me disculpa, lo que pasa es que me surgió una reunión urgente en la iglesia. Lo que pasa es que estamos en planes para este año 2021 en mi iglesia, en la congregación, entonces hasta ahí me disculpa la tardanza, pero bueno, estamos aquí para lo que Dios nos puede usar, pastor. No, bueno, le damos la gloria al Señor, mi hermano, pues dale las gracias pues por la invitación. Gloria al Señor, mi hermano, más bien que está aquí con nosotros. Y no sé si usted quisiera hacer la oración de despedida, mi hermano, ya nos estamos despidiendo. Y pues queríamos orar por los hermanos, pues por cualquier situación difícil que puedan estar atravesando y por despedirnos, pues. Claro que sí, pastor. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar entonces. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirme compartir, aunque sea unos momentos, con el pastor Cristian Villamizar, con tu siervo, Señor, tu Hijo amado. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú veas, Señor, las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor, Padre.
de aquellos que te hemos recibido y hemos creído en tu nombre, Señor, por pura gracia, porque así te complació, Señor. Padre, Señor, dice tu palabra, Señor, que si nosotros o si un padre siendo malo, un padre humano siendo malo, le da buenas cosas a sus hijos, Padre, cuánto más el Padre, nuestro Padre Dios Todopoderoso, Padre Espiritual, nuestro Dios, sabrá darle mucho más cosas buenas y positivas, Señor, a sus hijos, Padre. Lo dice tu palabra, lo dice la Escritura y yo lo creo, Señor. Y lo creemos como tus hijos, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor Padre amado, por la cual tú pagaste o nos redimiste, Señor, en la cruz del Calvario con tu preciosa sangre, Señor Padre. Y dice tu palabra que nos compraste a precio de sangre, Señor. Padre, Señor, ve por la necesidad, Señor, de cada uno de mis hermanos. Padre, sé que el año 2020 ha sido un año bien difícil y este año también, Señor, ha sido, bueno, se dicen muchas cosas, Padre. La verdad que tú sabes, Señor, qué es lo que va a suceder. Pero lo que yo sí estoy seguro, y los cristianos estamos seguros, es que todo está bajo tus manos. Todo está bajo tu poder, bajo tu dominio, bajo tu gloria. Y no hay nada que suceda en este mundo el cual tú no lo permitas, Señor, porque tu palabra dice que si aún una hoja de un árbol no cae, si es que así tú no lo quieres y lo permites, Señor Padre. Todo está bajo en tus manos, todo está en tu control, en tu poder. Tú eres el Dios del universo, el Dios que ha creado todo lo que hoy vemos y sentimos, Padre. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, el mismo Dios quien abrió el mar rojo, quien abrió el río Jordán, quien destruyó los muros de Jericó, quien hizo caer lluvia, fuego de piedra y granizo, Señor Padre del cielo. Tú eres, Señor, ese Dios todopoderoso, quien curó leprosos, cojos, mancos, ciegos, quien hizo, Señor, caminar por el mar a un apóstol tuyo, Padre. Tú eres el Dios todopoderoso y en ti confiamos y en ti, Señor, entregamos nuestras vidas, Señor Padre. Tú tienes el control de todo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias, Padre, por la vida del pastor Cristian Villamizar. Gracias, Señor, por su vida, por su ministerio. Síguelo usando en gran manera, Padre, que sea y que siga siendo de bendición para tu iglesia, para tu cuerpo, Señor Padre amado bendito, a través de sus enseñanzas, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de él, que no sea palabra de él, que sea palabra de Dios quien salga de su boca, que sea, Padre, tú mismo hablando a través de él, Señor, para que muchas más personas que no te conocen o que creen que te conocen, te puedan conocer de verdad, puedan conocer al Dios de la gloria, no solamente conocer el nombre, no solamente conocerte superficialmente, no, sino conocerte de verdad, Señor, tener una comunión íntima contigo, una relación espiritual de padre a hijo, Señor. Por favor, Padre, yo te lo pido todo esto, Señor, por amor a las almas, Señor, por amor a muchas personas que necesitan de un abrazo, de un consuelo, y en estos momentos difíciles y en todo lo que podemos ver, Padre amado bendito, tú llévate toda la gloria y toda la honra, mi Dios, Padre, y nosotros estamos aquí, Señor, para servirte, Señor. Aún siendo infieles, dice tu palabra que tú permaneces fiel, permaneces, Señor, ahí con nosotros, Padre. Yo te alabo, te honro, te bendigo y te exalto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, Bueno, pastor. déme las gracias, mi hermano Joel, gracias por acompañarnos. Mi hermano Joel, otro hermano que ha hecho posible puede que este canal pueda salir para ustedes. Le damos la gloria de Dios. Mi hermano, de verdad, ha sido una bendición para mí. Darle nuevamente la gracia ahora en público, hermano. Y bueno, ya saben, mis amados hermanos, cuando le lleguen con el cuentico de que Damaso fue el que hizo la Biblia y el que le dijo al mundo que esto era palabra de Dios, ya ustedes van a saber, ¿verdad?, cómo explicarle a estas personas que fue un total engaño. Un total engaño. Nos despedimos. No sé si quiere decir algo, mi hermano.
No, lo que usted es correcto, pastor. Y bueno, ahí quiero saludar a algunos hermanos. Dios bendiga la vida de mi hermano Alfa y Omega Iván, Gloria Álamo, mi hermano Ricardo Valdivia, María Uribe. Y bueno, a todos mis hermanos que están en la oración, en la transmisión, Dios les bendiga a todo cada uno de ellos. Bueno, así es, pastor. Y muchas de las cosas, y lo voy a decir brevemente nomás porque ya tengo entendido que ya va a finalizar la transmisión, pero solamente voy a compartir algo breve. Es verdad, la Iglesia Católica Romana dice que nos dio la Biblia, pero la cuestión es que no es así. Y eso no lo decimos porque seamos anticatólicos, como ellos nos ponen la etiqueta, ¿no? De anticatólicos cuando le decimos muchas verdades. No, no es así. Si decimos esto es porque también yo creo que muchos católicos piensan que nosotros como cristianos no estudiamos la historia de la Iglesia, no estudiamos la patrística, no estudiamos muchas cuestiones, pero déjenme decirle que sí la estudiamos y la estudiamos a profundidad. Y en un caso personal le digo, yo cuando estudio estos temas de la historia de la Iglesia en las Sagradas Escrituras, cada vez me hago más cristiano evangélico, más me reafirmo en la fe y digo con certeza, que la Biblia, incluso el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento ya estaba completo y recopilado en el siglo II después de Cristo. El mismo Orígenes de Alejandría en su obra, en su homilía sobre Josué capítulo 7 o punto 7, él nos da los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 27. Y lo dice Orígenes, escribe esta carta en el año 256 después de Cristo. La cuestión es, ¿cuándo dicen los católicos que Dámaso, supuestamente Dámaso nos dio la Biblia en el 382 después de Cristo? Bueno, en el 256 después de Cristo ya Orígenes dio la lista completa y recopilada del Nuevo Testamento. Orígenes de Alejandría. Es más, si quieren ir más cerca al tiempo de Dámaso, ya en el 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría dice completito y todavía detalladamente los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo dice Atanasio de Alejandría. Entonces la cuestión es, ¿Dámaso hizo la Biblia? Claro que no. Porque la Biblia y los libros del Nuevo Testamento ya estaban completos y recopilados mucho tiempo antes que existiera Dámaso incluso. Así es. Podemos mostrar la evidencia. Incluso, bueno, por ahí les gusta mucho citar eruditos. La cuestión está en que los eruditos se contradicen muchas cuestiones entre sí. Se contradicen. Pero bueno, ya que porque veo que hay mucha cuestión de creer. Déjeme buscar, pastor, un documento que yo le habría mostrado. Y ya con esto termino, pastor. Sí, permítame ahí. Perdóneme. Que va a ser de mucha riqueza para mis amados hermanos porque ya ese cuentico ya no se lo come la gente. Ya se lo comen, el que se lo quiere comer algún católico que pues quiera seguir creyendo en la mentira. Pero sí es bueno que ustedes también esa información, amado. Sí, pastor, porque mire, aquí, por favor, y si me permite compartir pantalla, para que mis amigos católicos no digan que el hombre está mintiendo, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Pastor, si puede ayudarme a compartir la pantalla. Ya voy. Ahí está, muy bien. Podemos ver en esta página, y esta página se llama del erudito Michael Kruger. Ahí está. Bienvenido al sitio web de Michael Kruger, que es presidente y profesor del Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo en el Seminario Teológico Reformado. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un erudito en la materia. Estamos hablando de alguien que conoce la materia. Estamos hablando de alguien que enseña historia de la iglesia, historia del cristianismo primitivo y enseña las cuestiones del Nuevo Testamento. Vamos a ver. Dice él, ¿cuál es la lista completa más antigua del canon del Nuevo Testamento? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver si a mis amigos católicos les han dicho la verdad o les han mentido gravemente. Gravemente. Vamos a leer. Dice,
En el estudio del canon del Nuevo Testamento, a los eruditos, dice él, les gusta destacar la primera vez que vemos una lista completa de 27 libros. Inevitablemente, la lista contenida en la famosa carta festiva de Atanasio, y es la carta que yo les estaba diciendo en un inicio. Carta festiva de Atanasio, ¿en qué año lo escribió? Ahí está, 367. ¿Cuándo se dio el canon de Dámaso? Supuestamente este canon de Dámaso, que incluso los historiadores ponen en tela de juicio la existencia de un concilio en Roma, porque incluso esto todavía es un punto de debate. Pero la mayoría de los eruditos dicen que no existió ningún concilio en Roma. Sin embargo, los católicos se atreven a afirmar que Dámaso hizo la Biblia. Esto es algo inconcebible completamente. Pero bueno, eso es otro asunto. Vamos a centrarnos aquí. Atanasio en el 367 después de Cristo, y aquí está la fecha, acá lo dice ya este gran especialista en estos temas del canon bíblico. Carta festiva de Atanasio 367 se menciona como la primera vez que sucedió esto, dice él, ¿no? O sea, hay muchos que les gusta citar esta carta, pero como resultado, a menudo se afirma que el Nuevo Testamento fue un fenómeno tardío. No teníamos un Nuevo Testamento, según Atanasio, hasta finales del siglo IV. Y dice, pero este tipo de razonamiento es problemático en varios niveles. Primero, no medimos la existencia del Nuevo Testamento solo por la existencia de listas. Cuando examinamos la forma en que los padres de la iglesia primitiva usaban ciertos libros, es evidente que había un canon en funcionamiento mucho antes del siglo IV. O sea, siglos antes de Dámaso. Mucho tiempo antes de Dámaso. De hecho, en el siglo II, ojo, ¿qué le estaba diciendo yo? En el siglo II. ¿Y quién lo confirma? Los académicos en la materia. Los estudiosos en la materia. Por lo tanto, no estamos diciendo mentiras. Seguimos. De hecho, en el siglo II ya existe una colección central de libros del Nuevo Testamento que funcionan como escritura. En segundo lugar, dice, hay razones para pensar que la lista de Atanasio no es la lista completa más antigua que poseemos. En el reciente Free Scribe de Larry Hurtado, que también es otro erudito en la materia, en lo que es Mark Manuscript as Monothemes, dice ahí, ¿no? Editado por Chris Kate y Deirdre Roth, escribe un artículo titulado Lista de orígenes de libros del Nuevo Testamento en homilías sobre Josué 7.1, una mirada fresca. En ese artículo dice, sostengo, dice el erudito, que alrededor del año 250 después de Cristo, ojo, ¿qué año? 250 después de Cristo. Casi más de un siglo del supuesto canon de Dámaso. Vamos a ver. Orígenes en el año 250 después de Cristo, más de un siglo antes del supuesto canon de Dámaso. Orígenes dice probablemente produjo una lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento, más de 100 años incluso del propio Atanasio de Alejandría. En su típica forma alegórica, Orígenes usó la historia de Josué para describir el canon del Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué dice Orígenes de Alejandría. Orígenes dice, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y ahí está, ahí está. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuya llegada designó el anterior hijo de Nun, envía a sacerdotes, sus apóstoles, que portan trompetas afiladas a martillazos. La magnífica y celestial instrucción de la proclamación. Y ojo con lo que viene. Menciona los libros. Vamos a ver cuántos libros menciona él. Mateo primero tocó la trompeta sacerdotal en su evangelio. Marcos también. Lucas y Juan tocaron cada una de sus propias trompetas sacerdotales. Incluso Pedro clama con trompetas en 2 de sus epístolas. También Santiago y Judas. Además, Juan también toca la trompeta a través de sus epístolas y ponen ahí y Apocalipsis. Y Lucas, cuando describe los hechos de los apóstoles. Y ahora viene el último, el que dijo, creo que Dios nos muestra a los apóstoles al final. Y en 14 de sus epístolas, tronando con trompetas, derriban los muros de Jericó y todos los artificios de la idolatría y dogmas de los filósofos hasta los
cimientos. Esto lo dice Orígenes de Alejandría en su homilía sobre Josué 7:1. ¿En qué año? 250 después de Cristo. Más de un siglo del supuesto canon de Dámaso. Como se puede ver, dice en la lista anterior, los 27 libros del Nuevo Testamento están contabilizados. Orígenes claramente cuenta a los hebreos como parte de las cartas de Pablo. Así que puedes ver aquí claramente, dice acá, la confiabilidad de la lista canónica de Orígenes encuentra apoyo adicional en el hecho de que encaja con lo que Orígenes dice en otros lugares. Por ejemplo, Orígenes enumera a todos los autores del Nuevo Testamento en sus homilías sobre el Génesis. Y esto demuestra ser una coincidencia notable con su lista de libros del Nuevo Testamento. Y con esta termino. Homilía sobre Génesis 13:2, Orígenes de Alejandría, que nos dice: Isaac, por lo tanto, también cava nuestros pozos. Mejor dicho, los sirvientes de Isaac cavan. Los sirvientes de Isaac son, y vamos a ver a quiénes menciona: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sus siervos son Pedro, Santiago, Judas. El apóstol Pablo es su siervo. Todos estos cavan los pozos del Nuevo Testamento. Uy, un dato revelador. Acá podemos ver claramente que Orígenes de Alejandría menciona a todos los autores del Nuevo Testamento. A todos los autores del Nuevo Testamento. Así que, por lo tanto, mis estimados amigos católicos, cuando ustedes dicen que Dámaso hizo la Biblia, se acaban de refutar ahora mismo. Por ahí anda diciendo un tal, dice, no, mi estimado canal católico instruido, dice, de esa lista sale el canon, gracias, reconfirmas y das más valor al canon. Bueno, si a él le gusta engañarse, pues bienvenido sea, pues no, ¿qué podemos hacer? Hay algunos que les gusta engañarse, ¿no? Les gusta engañarse. Pero acabamos de demostrar con evidencia que Dámaso no hizo la Biblia, sino que en el 250 después de Cristo. Es más, por simple lógica, si Orígenes dice la lista completa de los libros del Nuevo Testamento en el 250 después de Cristo, ¿será que Orígenes se inventó la lista? ¿Será que Orígenes, por revelación de un ángel, le dijeron cuántos libros eran? No. Si Orígenes ya conocía la lista de libros del Nuevo Testamento, por simple lógica es porque ya lo sabía, de alguien lo aprendió, de alguien escuchó. Eso quiere decir que ya en el siglo II, ya la iglesia sabía cuáles eran los libros inspirados del Nuevo Testamento. ¿O me van a decir que Orígenes se inventó la lista? Claro que no, sino que la iglesia ya conocía cuáles eran los libros inspirados del Nuevo Testamento. Y por eso es que Orígenes recoge eso y lo deja registrado. Mucho más de un siglo antes del supuesto canon de Dámaso. Y sí, los católicos sí dicen que Dámaso hizo la Biblia. El sacerdote católico Luis Toro, a quien el pastor Cristian Villamizar lo refutó implacablemente, podría decir yo, él enseña en un video y le miente a todos los católicos que dice que el supuesto Papa San Dámaso hizo la Biblia en el año 382 después de Cristo. ¿Acaso no dice Luis Toro y Jerónimo, la Iglesia Católica fue a Éfeso y trajo el libro de Efesios, fue a Tesalónica y trajo el libro de Tesalonicenses, fue a Corinto y trajo el libro de los Corintios, fue a Galacia y trajo el libro de los Gálatas? ¿Acaso eso no dice Luis Toro? Sí lo dice, ¿no? Hasta en su video, así él lo dice. ¿O me van a decir que no? Así él lo dice. Muy bien. Entonces, señores, acabamos de demostrar que lo que dice Luis Toro es completamente falso. Y lo acabamos de demostrar con evidencia histórica. Si ustedes quieren creer a la evidencia, créanla. Si no la quieren creer, se les respeta. Pero déjenme decirle que están engañados. Y ojalá reflexionen y recapaciten y miren cuántas mentiras les hacen creer a ustedes, amigos católicos. El canon ya estaba incluso completo desde el siglo II después de Cristo. Y Orígenes solo recoge lo que él ya conocía, lo que la iglesia ya sabía.
y sin necesidad de ningún papa, de ningún magisterio supuestamente infalible, por la gloria y honra de Dios. Amén. Adelante, Pastor Cristian. Gloria a Dios, yo sé que bueno, los hermanos están gozando y ha sido de mucha bendición su intervención, pero pasa algo, hermano Joel, que es como cuando una persona está engañada, ¿no? Y su pareja le está engañando y toda la gente lo sabe que lo están engañando y le dice, mire, lo están engañando. Pero la persona todavía dice, no, es que yo no lo puedo creer. No, pero es que aquí tenemos fotos, mire, aquí está la foto, lo están engañando. Y la persona, no, es que yo hasta que no lo vea, no lo crea. Y le dicen los mismos familiares, mire, pero es que lo están engañando. Y la persona te dice, no, yo no lo creo, yo lo amo. Así pasa con algunas personas, pero yo sé que hay otras personas dentro del catolicismo romano que son sinceras. Yo creo en la sinceridad de algunos católicos, a diferencia de repente de algunos, pues. Pero hay personas que ven todos estos argumentos y dicen, oye, realmente nos han engañado, realmente nos han mentido por mucho tiempo. Y sabe que cuando uno es sincero, cuando la persona tiene un poquito de sinceridad, recapacita, piensa y le pide perdón al Señor, o de repente no piensa, investiga, y es lo que yo le llamo, ¿verdad? A que investiguen, a que oren a Dios, a que no se queden en la orillita, no, vayan más adentro a ver si es verdad. Entonces, lamentablemente sí, hay gente que por más de que se le muestre la verdad así en la cara, no la van a ver, o si la ven, se van a hacer los locos que no la están viendo. Pero bueno, le damos la gloria al Señor, mi amado hermano, y déjenme repetir algo. Esto que mostró el hermano Joel no es un erudito evangélico, es un erudito católico. Me corrige si estoy equivocado, hermano. Es un erudito católico quien afirma esto. Y lo deja bien en claro que no fue Dámaso. De hecho, ese concilio sí fue un concilio regional, porque ya vimos en todo este estudio lo que pasó con esas declaraciones de Dámaso, ¿verdad? Bueno, darle la gloria al Señor, mi amado hermano. Mire, Ricardo Valdivia quiere que usted le salude. Está pidiendo ahí en el chat. Bueno, Dios bendiga la vida de mi hermano Ricardo Valdivia. Sí, ya lo había saludado. Veo que tal vez no lo escuchó. Bueno, a mi hermana Claudina Alvarado también Dios la bendiga. Y bueno, pues ahí veo también a muchos amigos católicos que quieren seguir engañándose, Dios mío. Pero bueno, que Dios les bendiga a ellos también. Ya la evidencia está dada, así que les toca a ellos tomarlas o dejarlas, ¿no? Pero la evidencia está dada. Así que ellos dicen que una lista no es un canon, pero la pregunta es, ¿en qué se basa un canon? ¿Acaso un canon no contiene una lista de libros? Por lo tanto, ustedes mismos se están contradiciendo. Pero bueno, ya pastor, bueno, ya creo que fue suficiente lo que se dijo. Creo que hay muchas cuestiones aquí que se ha compartido y pues se ha desbaratado muchas mentiras acerca de lo que se ha creído sobre el canon bíblico. Y la verdad que, bueno, ha sido un gusto compartir, pastor. La verdad que muy complacido y gracias por la invitación también. Gloria al Señor. Bueno, muchas gracias, mi amado hermano, por acompañarnos. Le damos la gloria al Señor, pues, porque el hermano ha estado con nosotros. Darle las gracias también a los hermanos que estuvieron ahí en el chat. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya hicimos la oración de despedida, así que bueno, nos despedimos de ustedes, deseándoles bendiciones, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga rica y poderosamente. Amén, pastor. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Amén.